Damas y caballeros, queridos invitados del Instituto Schiller, déjenme darles la bienvenida a esta conferencia. Bien, obviamente es un acontecimiento inusual que una conferencia de este alcance y participación internacional se convoque a tan corto plazo. Es más, las preparaciones para esta conferencia solamente ocurrieron en las últimas 4 semanas, pero la razón de esto es porque la situación internacional, especialmente en el Oriente Medio, y los peligros posibles que vienen de esa región para el resto del mundo hacen que sea necesario tener esta conferencia de emergencia. Ahora, todos ustedes saben que la situación en el sudoeste asiático, el Gran Oriente Medio, ahora es un polvorín completo y total. Es más, uno lo puede comparar con la situación de los Balcanes antes de la Primera Guerra Mundial. Y uno puede ver fácilmente que con solamente un incidente adicional, y esto podría estallar en una nueva tercera guerra mundial, que en esta ocasión, con toda probabilidad, sería una guerra termonuclear. Y estamos literalmente al borde del precipicio. De ocurrir esto, es nuestro mejor estimado que esto conduciría a la extinción de la raza humana. Porque si solamente un pequeño porcentaje de las armas nucleares disponibles se utilizan, esto conduciría a un invierno nuclear y después de 1 hora y media, la mayoría de la vida en la Tierra se extinguiría. Y después de unas cuantas semanas o quizás años, la probabilidad es que nadie sobreviviría. Ahora, esta es solamente una de las situaciones de peligro existencial. La otra es que el sistema financiero del transatlántico está por desplomarse y está al borde de una explosión hiperinflacionaria. El sistema del euro está por estallar y si uno observa la situación absolutamente devastadora en Grecia, en Italia, en España, en Portugal, tienen con eso un adelanto de lo que podría ocurrir en términos de una explosión social descontrolada y un desplome en toda Europa. Ahora, para cualquier persona pensante, y desafortunadamente no hay tantas personas así estos días, debería ser obvio que si esta tendencia actual en la política continúa, la humanidad está por estrellarse a plena velocidad contra un muro de cemento. Las políticas actuales han creado la crisis civilizacional existencial más grave en la historia de la humanidad. Y si continúa, resultará que la humanidad no tuvo ni un grano más de inteligencia que los dinosaurios. El propósito de esta conferencia de emergencia, por lo tanto, es proponer un cambio de paradigma completo y dramático para terminar con el paradigma de la confrontación geopolítica y resolución de conflictos mediante la guerra y tener más bien un paradigma donde el sistema financiero oligárquico de maximizar ganancias de los banqueros y especuladores, que ahora amenaza las vidas de literalmente miles de millones de seres humanos, se reemplaza con un nuevo paradigma donde el enfoque es el de las metas comunes de la humanidad y sobreponernos a las amenazas que nos podrían conducir a la extinción de la civilización. Este nuevo cambio de paradigma tiene que abordar los axiomas que subyacen estas políticas y tiene que ser tan fundamental como el cambio axiomático que separó el medioevo de los tiempos modernos, con todos sus avances en la ciencia natural, la composición artística clásica y demás. La diferencia entre la edad del medioevo, caracterizada por el escolasticismo y la superstición, que se reemplazó con un enfoque en la ciencia moderna y la cultura moderna. Ahora, si vemos la situación del Oriente Medio, está bien que el cese al fuego entre Israel y Hamas se haya establecido, mediado por el presidente egipcio Morsi, respaldado por Hillary Clinton y el jefe de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
Es bueno que haya ocurrido y esperamos que, por lo menos por ahora, apagó una de las varias mechas que existen, pero de ninguna manera cambia de manera fundamental la situación entre Israel e Irán, que todavía está en un rumbo hacia la confrontación. Y desafortunadamente no cambia la política de cambio de régimen en contra del gobierno de Assad en Siria. Solo el 20 de noviembre hubo un artículo en Haaretz escrito por un poeta druso israelí de nombre Salman Masala, quien básicamente, a mi parecer, correctamente dijo que el ataque de Israel en contra de Hamas formaba parte de un plan bien definido para eliminar antes del ataque en contra de Irán las llamadas alas en Gaza y en Líbano, que básicamente se activarían en caso de un ataque israelí en contra de Irán y luego un contraataque por parte de Irán. Y este ataque en contra de Irán todavía está programado para que ocurra si las cosas siguen en la dirección actual, porque uno no se debe olvidar de que hace muy poco, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el primer ministro Netanyahu presentó este dibujo bien extraño de una bomba nuclear con líneas rojas, y esta línea roja supuestamente se iba a cruzar en cuestión de unos 6 meses. Así que 2 meses de estos 6 meses ya han transcurrido y Netanyahu también hizo un discurso en el Knesset en marzo, donde él dijo literalmente, y esto se cita en el artículo de Haaretz, más tarde o temprano, las posiciones avanzadas de Irán en Gaza se tendrán que eliminar. Ahora, nada más para aclararlo, vamos a tener la oportunidad de escuchar a su excelencia, el embajador de Irán, y escuchar sus puntos de vista al respecto, pero según nuestra mejor información, y este es el estimado del estimado de inteligencia nacional de Estados Unidos, esta es la Organización Paraguas de Inteligencia y de sus organizaciones en Estados Unidos, así como también el BND de Alemania, básicamente dijeron que no existe evidencia alguna de que Irán ha reiniciado su programa de armas nucleares que suspendió en el 2003, pero que naturalmente, dada la volatilidad de toda la situación, Irán está persiguiendo de manera muy activa una política de ser capaz en el área nuclear, para que si ocurriese algún ataque, que también es el estimado general, no eliminaría el programa nuclear de Irán completamente, pero que en ese caso podría proceder rápidamente para desarrollar una bomba nuclear. Pero eso es muy diferente a tener un programa activo de armas nucleares en este momento. Ahora, ¿cuál fue la intención adicional detrás del asesinato intencional del líder militar de Hamas, Ahmed Jabari, el 14 de noviembre? Esto desató una escalada que condujo a una furia activa de mucha gente en el mundo árabe, y esperamos que con el cese al fuego esto se ha calmado un poco. Pero eso en sí solo no es adecuado para apagar el fuego, el incendio que ya está ardiendo. Ahora, veamos lo que Turquía está haciendo. Ellos obviamente son un miembro de la OTAN y han solicitado oficialmente el despliegue de misiles Patriot y de aproximadamente 170 soldados del ejército alemán para que desplegarlos en la frontera entre Turquía y Siria. ¿Para qué? Bueno, Alemania parece que ha capitulado a esta idea porque hay una presión enorme que se ha aplicado en Alemania, que no participó en la guerra de Irak y tampoco en la guerra de Libia. Dicen que ahora se tiene que involucrar en cualquier campaña nueva de la OTAN por cuestiones de lealtad respecto a la alianza.
Ahora, hasta la fecha, no ha habido nada proveniente de Siria en cuanto a armas en contra de las que se podrían utilizar de manera eficiente, efectiva, los patriotas. Solamente granadas, artillería se disparó y ahí tampoco se sabe bien quién hizo los disparos. Podrían haber sido los rebeldes, podrían haber sido provocaciones o podría haber sido el ejército de Siria, pero el cui bono se tiene que preguntar sobre esto también. Ahora, el jefe de la OTAN, Rasmussen, nos asegura que el despliegue de estos misiles Patriot es solamente con fines defensivos, pero que de las declaraciones del primer ministro británico Cameron, que ha dicho que tarde o temprano el gobierno británico se tendrá que involucrar en el establecimiento de una zona de vuelos prohibidos sobre el territorio de Siria, y que de la declaración del jefe del Estado Mayor Conjunto de Defensa de Gran Bretaña, el general Sir David Richards, quien dijo que solamente es cuestión de tiempo para que las fuerzas británicas intervengan en Siria si la llamada situación humanitaria empeora. Ahora, una vez que se desplieguen estos misiles Patriot, lo que cuenta no son palabras, pero en términos militares lo que cuenta es la capacidad. Y una vez que existe esa capacidad, si hay una escalada, entonces se van a utilizar estas armas. Y los Patriot sí representan la capacidad de participar en la imposición de una zona de vuelos prohibidos sobre partes de Siria. Y eso es absolutamente inaceptable para Rusia y para China. Y es por eso que el gobierno ruso, inmediatamente después del anuncio del despliegue de los Patriot, básicamente advirtió que esto conduce a una situación de desestabilización muy seria en una región desde ya extremadamente inestable. Es más, si esto ocurre, estamos en la trayectoria hacia una tercera guerra mundial termonuclear. Ahora, yo no sé lo que está causando que este gobierno de Alemania y algunos de los partidos de oposición sigan esta política loca, porque conducirá a la destrucción de Alemania. Alemania está en esta alianza y por lo tanto es un blanco de todo lo que va a ocurrir. Y quiero verdaderamente apelar a todos ustedes que nos ayuden a hacer de esto un asunto de discusión, porque la cosa que es realmente preocupante es que la civilización está al borde del precipicio de la Tercera Guerra Mundial y de eso no hay discusión. Si se acuerdan, hace 50 años en la crisis de los misiles cubanos hubo una amplia discusión de lo que sería la consecuencia. El presidente Kennedy en ese momento advirtió que la gente que morían en los primeros minutos de esa guerra estarían mejor que los que morirían semana más tarde. Cuando hubo una crisis de misiles de mediano alcance a principios de los 80, había centenares de miles de personas en la calle y ahora estamos en una situación mucho, mucho peor. Y ni los medios de comunicación ni los políticos tienen nada que decir. La población en general no sabe que estamos al borde de la extinción. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que el mundo haya llegado a este punto? Cuando la Unión Soviética se desintegró entre 1989 y 1991, tuvimos la oportunidad histórica de crear una orden de paz para el siglo XXI, porque ya no existía un enemigo. Hubiera sido posible reorganizar por completo el mundo y establecer una perspectiva de desarrollo. Desafortunadamente, en ese momento, en Estados Unidos, los neoconservadores emergieron en el viejo gobierno, o en el gobierno del antiguo Bush padre, y ellos decidieron, junto con los británicos, Margaret Thatcher en ese momento, gobernar el mundo como un imperio en base a la relación especial angloamericana. El primer paso fue convertir a Rusia de una superpotencia en un país tercermundista productor de materias primas durante el periodo del Yeltsin. Esto se hizo con la ayuda de la política de terapia de shock, la privatización, y el potencial productivo ruso se desplomó entre el 91 y el 94 a solo 30% de sus niveles anteriores. A la vez, la política de cambio de régimen se estableció en contra de cualquier país que se negaba a someter
a esta idea de un imperio. Esto condujo a la Segunda Guerra del Golfo, que empezó el 2 de agosto de 1990, que supuestamente era un ataque de Irak en contra de Kuwait, pero ustedes se acordarán de las palabras insidiosas de la embajadora estadounidense, April Gillespie, que alentó eso. Y de esa manera contribuyó a esa guerra. Esta campaña luego se interrumpió por 8 años del gobierno de Clinton, en la que, entre otras cosas, ocurrieron los acuerdos de Oslo. Pero tras bastidores, los neoconservadores todo el tiempo continuaron con esta política. En 1996 se redactó un documento de política encabezada por un equipo de Richard Perle para el primer ministro Netanyahu, de nombre Ruptura Limpia. Y esto fue un rechazo completo del acuerdo de Oslo, que exigía una paz global con todo el mundo árabe, y sugirió que Israel podría o debería trabajar más bien con Jordania y con Turquía para, entre comillas, contener, desestabilizar y dar marcha atrás a los gobiernos de los países vecinos de Irak, Siria, Irán y Líbano. Luego, de febrero del 1998 en adelante, el gobierno de Blair, en combinación con Netanyahu, le pusieron presión al presidente Clinton para lograr un cambio de régimen en Bagdad, que supuestamente tenía armas de destrucción masiva. El presidente Clinton inicialmente rechazó eso, pero luego, cuando estuvo bajo la amenaza de juicio político por el caso, el affair Mónica Lewinsky, básicamente autorizó la operación Desert Fox en diciembre del 98. Luego, un año más tarde, en 1999, Tony Blair dio su famoso o notorio discurso de Chicago, donde anunció la doctrina Blair, que básicamente dice que de aquí en adelante se justificará en todas partes del mundo tener intervenciones humanitarias. Esto también ocurrió en el mismo año en que la globalización realmente entró en pleno vigor con la desregulación financiera, que él también había exigido en su discurso, que condujo a la eliminación de la ley Glass-Steagall y condujo a la desregulación total del comercio y el ambientalismo, así también la política de atención médica del Sistema Nacional de Salud de Gran Bretaña, que es esta política de eutanasia y triage. Todo esto lo anunció Blair en su discurso. Ahora, Blair en su discurso alabó la larga historia de las relaciones británicas con Chicagolandia, y quizás ahí también encontraremos la razón por qué fue el asesor electoral del presidente Obama durante todo el año pasado. Ahora, el 3 de enero del 2001, mi esposo, Lyndon LaRouche, presentó una videoconferencia profética, porque él dijo que el gobierno de Bush hijo, que estaba entrando de ahí a 3 semanas al cargo de la presidencia, se enfrentaría a tales problemas del sistema financiero que no podrían resolver esos problemas y que, por lo tanto, se verían tentados a lanzar un nuevo incidente tipo incendio de Reichstag. Ahora, esto realmente fue profético porque exactamente 8 meses más tarde ocurrió el 11 de septiembre. Ahora, en la comisión que investigó los acontecimientos del 11 de septiembre, investigación tanto por parte del Congreso como del Senado, el líder de esta comisión, el senador Bob Graham, señaló el hecho de que habían 28 páginas clasificadas que nunca se publicaron y que el presidente Obama había prometido que inmediatamente desclasificaría una vez que entraba a la presidencia, porque además era una demanda de las familias de las víctimas del World Trade Center. Y el senador Graham dijo que eso se tenía que abrir y presentar, porque eso atañe al papel de Arabia Saudita. Ahora, nosotros hemos publicado una amplia documentación del papel de la BAE británica y del llamado acuerdo Al-Yamama, que atañe al financiamiento británico-saudita del 11 de septiembre. Y todo esto se documenta muy bien.
el documento oficial del Congreso de Estados Unidos, salvo estas 28 páginas, pero el senador Graham presentó una entrevista al Huffington Post el 11 de septiembre de este año, donde él exigió y habló explícitamente del papel de Arabia Saudita. Luego, la tercera guerra del Golfo empezó el 20 de marzo del 2003. Esta guerra no tuvo ninguna aprobación de la ONU. Se hizo por la llamada coalición de los dispuestos. Ahora, todo esto se basó en un memorándum de la MI5 que básicamente decía que Irak tenía armas de destrucción masiva, que supuestamente tenía la capacidad de lanzar ataques en contra de cualquier ciudad de 45 minutos en cualquier parte del mundo, que Saddam Hussein tenía supuestamente relaciones con Al-Qaeda. ¿Se acuerdan la versión sobre óxido de uranio, de supuestos materiales nucleares que venían de Níger? Y Colin Powell, entonces secretario de Estado, utilizó este memorándum para justificar en un discurso ante las Naciones Unidas el ataque a Irak. Y resultó ser una mentira completa. Y Colin Powell dijo públicamente que este discurso fue el error más grande de su vida. Luego, en el otoño del año pasado, ocurrió la intervención humanitaria en contra de Libia. Y en ese momento el gobierno de Obama avanzaba a todo vapor para continuar el cambio de régimen. Y eso ya habría ocurrido en contra de Siria y en contra de Irán, pero en realidad dirigido en contra de Rusia y China, a no ser por la movilización internacional que inició el señor LaRouche, que el Instituto Schiller llevó a cabo mundialmente, y, cosa muy importante, gracias a las actividades del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dempsey, que intervino una y otra vez. Cuando Susan Rice, por ejemplo, dijo que todas las opciones están bajo consideración, él intervenía y decía, no, Irán tiene un gobierno racional con el que podemos negociar. O alertó en contra de la intervención militar en contra de Siria. Y la razón es muy simple. Los militares estadounidenses saben muy bien lo que significaría un estallido de la guerra. Y ustedes lo pueden sopesar por cuenta propia. Comparen las declaraciones razonables de los militares estadounidenses y las declaraciones belicosas del gobierno de Obama. En la conferencia reciente del Consejo Nacional de Relaciones Estados Unidos Árabes, el ex embajador estadounidense Chas Freeman dio un informe devastador sobre esta política. Es más, él envió un discurso a esta conferencia y probablemente podremos leer un pequeño extracto de ese discurso, porque desde un punto de vista estrictamente interno de Estados Unidos, él señala el fracaso completo de esta política y que no sirvió los intereses de Estados Unidos, sino todo lo contrario. La guerra de Irak no fue un paseo dominical que supuestamente iba a pagar por sus propias cuentas, sino que más bien mató a 6,000 soldados de Estados Unidos, quedaron lisiados más de 100,000, y no estoy hablando ni de los iraquíes, costó $3,400,000 millones. Y ahora tenemos un gobierno que no es pro-estadounidense, sino un gobierno que más se acerca a Irán y donde hay el peligro de una confrontación chiita-suní. La influencia de Estados Unidos en la región no ha crecido, y Chas Freeman también señala de que no ha demostrado el poderío de Estados Unidos, sino más bien las limitaciones de la capacidad de Estados Unidos de lograr sus metas. Ahora, si la meta era, dice él, demostrar el gobierno en base a las leyes en Estados Unidos y la superioridad de las libertades en Estados Unidos, pues desafortunadamente el mundo ha experimentado Abu Ghraib, la eliminación de las protecciones de la Convención de Ginebra para sus enemigos, y deja a Estados Unidos moralmente disminuido. Afganistán, después de 11 años, han muerto 2,000 soldados americanos, lisiados 16,000, y lo único que queda ahora es una salida más o menos vergonzosa, porque la gente que ha sido entrenada para tomar control de la seguridad ahora están dando media vuelta y matando a sus entrenadores.
La primavera árabe no fue, en el mejor de los casos, una primavera árabe, sino un despertar salafista. La guerra de los aviones robot ha matado a 5.000 personas sin proceso legal, sin acusación formal, sin poder recurrir a las cortes, y Al-Qaeda sigue activa a pesar del asesinato bestial ante cámaras de video de Osama Bin Laden, sino que Al-Qaeda está fortalecido y ha extendido su influencia a Pakistán, a Yemen, al norte de África, a la zona de Sahel y a otros lugares de Europa y Asia. Así es que la influencia de Estados Unidos no se ha fortalecido, sino que se ha debilitado, y lo único que queda es el poderío militar como tal. Estados Unidos, desafortunadamente, hasta ahora completamente ha adoptado la doctrina Blair y se llama la responsabilidad de proteger. El gobierno de Obama ha establecido algo que se llama la Junta para Prevenir Atrocidades, que elabora listas de países donde ocurren violaciones humanitarias y donde se programa una intervención. Luego, también hay que tomar en cuenta adicionalmente, como parte del cuadro, que el sistema de defensa contra misiles de la OTAN y los Estados Unidos, que se está construyendo en Europa Oriental y parte del Mediterráneo, se considera por parte de Rusia como un esfuerzo de rodearlos junto con la expansión oriental de la misma. Y el general Makarov, el antiguo jefe del Estado Mayor Conjunto ruso, dijo que Rusia no puede aceptar eso porque destruye la capacidad rusa de un segundo ataque nuclear y por lo tanto destruye el equilibrio estratégico. China ha reaccionado de una manera parecida a las nuevas alianzas que Estados Unidos ha formado en el Pacífico. Ahora, si vemos la situación inmediata respecto a Siria, mientras que en el caso de Libia, Rusia y China todavía se mantuvieron neutrales, pero después de lo que vieron con la intervención humanitaria, así llamada, en Libia, que realmente era una guerra total, con el asesinato bestial del expresidente Gaddafi, que no recibió protección de la Convención de Ginebra, ahora esos países están vetando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por lo tanto tenemos en el caso de Siria el choque inmediato de la doctrina Putin en contra de la doctrina Blair. La doctrina Blair dice que la paz de Westfalia de la soberanía nacional se acabó, las intervenciones humanitarias se permiten, y la doctrina Putin, que él intencionalmente envió a todos los gobiernos cuando regresó a la presidencia de Rusia este año, dice que Rusia absolutamente mantiene la Carta de la ONU que garantiza la soberanía nacional de cada país. Esto podría chocar mientras estamos hablando aquí en esta conferencia. Segundo, la situación con Irán también tiene el potencial porque está muy claro que Israel por cuenta propia no puede realmente llevar a cabo una misión de ataque por la distancia, el reabastecimiento de combustible y las otras limitaciones que tienen, y por lo tanto el objetivo es involucrar a Estados Unidos. Ahora, si esto ocurre, entonces realmente significaría el fin de la civilización. El problema se agrava por el hecho de que estamos ahora viendo el desplome del sistema financiero del transatlántico, que es el resultado de la misma política imperial que produjo la eliminación de Glass-Steagall cuando se hizo en el 99 y la desregulación plena de los mercados financieros. La desesperación absoluta de la gente, el pueblo en Grecia, en España, en Portugal y también en Italia, que no se informa tanto, pero la tasa de suicidio en estos países se ha triplicado, cuadruplicado. La gente está totalmente desesperada. Y esto nos da un adelanto de lo que puede estar por venir. Yo estoy en contacto, y en el Instituto Schiller en general estamos en contacto con muchos economistas que en privado nos dicen que lo que estos gobiernos con su política de austeridad de la Unión Europea y rescates están haciendo es totalmente irresponsable, porque podría resultar en un desplome completo y repentino del sistema bancario con consecuencias sociales incalculables.
Y es muy diciente que tanto la Unión Europea como Gran Bretaña, como el gobierno suizo, todos han hecho planes de contingencia para el desplome del euro y el colapso total del sistema financiero internacional. La pregunta es, por lo tanto, si vemos estos dos peligros mortales, el peligro de una guerra termonuclear y el peligro de un desplome financiero, la pregunta es, cuando estamos ante un peligro mortal de nuestra extinción en tanto especie humana, si tenemos o no la fibra moral y el intelecto para cambiar el paradigma a tiempo, o si demostraremos que no somos más inteligentes que los dinosaurios. Lo que necesitamos hacer es introducir una perspectiva completamente nueva en la discusión internacional y proponer una solución en el nivel de razón, en un nivel superior que todas las diferentes conflictos históricos, étnicos y religiosos representan, algo que todos puedan reconocer como de mayor beneficio a sí mismos y a las generaciones futuras que continuar con la disque autoconveniencia del presente. Debemos hacer exactamente lo opuesto a la doctrina Blair. Tenemos que restablecer el principio de la paz de Westfalia, que después de todo solo se logró porque 150 años de guerra religiosa, combinadas con la guerra de 30 años, destruyeron grandes partes de Europa a un punto donde era claro que la continuación de la guerra no dejaría a nadie para disfrutar el resultado de la guerra. Y esa fue la condición bajo la cual la gente de la Paz de Westfalia se reunió por 4 años y desarrolló este acuerdo que se convirtió en las bases de ley internacional y de la Carta de la ONU. Ahora, recordemos el primer principio de la Paz de Westfalia. Para lograr la paz, dice, todos los crímenes cometidos por uno u otro grupo deben ser perdonados y olvidados. Si esto no se aplica, nunca va a haber una paz. El segundo principio, para lograr la paz, toda política de hoy en adelante debe ser en el interés del otro. Estos son los principios en el cual la paz puede funcionar. Y tercero, no en el documento mismo, pero como consecuencia en la secuela, fue la formulación de la importancia del Estado Nacional Soberano y el papel de este Estado en la reconstrucción de lo que se destruyó por la guerra, en un nivel más avanzado del que existió antes. Y esto fue lo que condujo al principio de la economía física en la forma del cameralismo. Lo que proponemos hoy concretamente es un plan de desarrollo económico para toda la región del suroeste asiático, el gran Oriente Medio, el cercano Oriente Medio y el Oriente Medio. Y quiero que se imaginen esta región de los Cáucasos, del Asia Central, de Afganistán, Irán, los estados del Golfo. Ese no es lo correcto. Quiero el puente terrestre eurasiático de la región del Oriente Medio. Los estados del Golfo, la península arábiga. Casi es eso. Israel, la Autoridad Nacional de Palestina, Jordania, Líbano, Siria, Turquía e Irak, como un solo espacio integrado. Así que, en lugar de que esta área se convierta en el centro de una destrucción termonuclear del planeta, debemos hacerla una de las zonas más prósperas y mejor desarrolladas del mundo. Ahora, la del desierto, por favor. Si ustedes ven la enorme área del desierto que empieza verdaderamente de la costa del norte de África, costa atlántica, y abarca hasta la península arábiga hacia el occidente de China y abarca una región de 13 millones de kilómetros cuadrados. Ahora imaginen
lo que no tengo fotos, pero lo han visto muchas veces en televisión, las ciudades destruidas de Gaza, de Bagdad y grandes partes de Siria. Y vemos que la región ha sido completamente destruida, donde el ingreso aproximado de mucha gente es $800, pero no al mes, pero al año. Y esa es la razón por qué no es fácil tener la paz. Porque si tienes tal pobreza y ves lo que está sucediendo, el reclutamiento al terrorismo no es muy difícil. Pero esta imagen no tiene que ser la única visión, porque la región no siempre lució como eso. Al final de la última edad de hielo, estuvo cubierta en su mayoría por vegetación. Ahora, en tu mente, si condensas los últimos 20,000 años desde la última edad de hielo en una animación de computadora de 5 minutos, pueden ver cómo el desierto se diseminó. Y el desierto todavía sigue creciendo. Hace 5 años, las Naciones Unidas advirtieron que si el desierto continuaba y no se daba marcha atrás, pronto nos llevaría al desplazamiento de 50 millones de personas o más. Pero también hubo un periodo donde esta región del mundo era casi la cúspide del todo el planeta. Ese fue el periodo de la ruta de seda, el periodo cuando en esta región tuvimos el intercambio más grande de bienes y culturas, el florecimiento del comercio, la urbanización, la agricultura. Estas fotos de Bagdad. En Bagdad, durante el tiempo de la dinastía Abbasí, esta es un dibujo artístico. Era la ciudad más desarrollada del mundo. Tenía más gente educada, más libros, más bibliotecas. La siguiente foto, por favor. Aquí, cuando el califa Harun al-Rashid se reunió con Carlomagno y en este periodo ellos juntaron todo el conocimiento del Mediterráneo, de Egipto, de Grecia, de Italia, de España, y los emisarios traían todo este conocimiento a los diferentes califas como Al-Mansur, Harun al-Rashid, y los pesaban y valían en oro lo que encontraron. Y cuando Europa fue destruido después del derrumbe del Imperio Romano, la mayoría del conocimiento del periodo cúspide de la civilización griega y otros periodos avanzados se destruyeron, y fue solo a través de la conexión de Harun al-Rashid con Carlomagno que Europa pudo redescubrir sus raíces anteriores. Aquí tenemos otra foto del primer hospital. La siguiente foto. Este es un reloj de agua que le dieron a Harun al-Rashid. La siguiente. Este es otro regalo bello que le dieron. El siguiente. Este es Harun al-Rashid jugando polo. Ahora, esto me parece muy divertido porque usted sabe, les muestra que tenían tiempo para hacer estas cosas. La siguiente. Esta es la casa de la sabiduría en Bagdad. La siguiente. Esta es también los estudiantes en la escuela. La siguiente. Aquí está Ibn Sina, quien no era de Irak, pero de lo que es ahora Irán. Y había muchos pensadores, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibn Sina, quienes realmente eran de la tradición de Platón y continuaron el trabajo de Platón. Ibn Sina también era un sabio de medicina, que él tenía estudios muy avanzados del cuerpo. Podemos ver esto aquí. Aquí está su trabajo que se tradujo al latín. Aquí
La siguiente, ven cómo su influencia se diseminó. De hecho, Ibn Sina era tan famoso y tan avanzado en términos de sus estudios médicos que tomó hasta el siglo XVII en Europa para que su conocimiento fuese más avanzado. El siguiente. Así que no hay razón por qué esta edad dorada del renacimiento árabe, persa, no se reviva. Yo quiero decir, de la misma manera en que las culturas europeas se han desconectado de sus puntos cúspide, Italia no está en el nivel del Renacimiento italiano, Alemania no está en el nivel de su propio periodo clásico, pero no hay razón por la cual no solo Europa, pero también el mundo árabe, persa, islámico puedan revitalizar en un nivel moderno, pero conectándose con las raíces de su anterior edad dorada. Hay una tremenda falta de infraestructura y desarrollo industrial. Casi no hay agricultura por la falta de agua. Puedes volar por 5, 6, 7 horas sobre la zona del norte de África y del Gran Oriente Medio y pueden mirar hacia la ventana del avión y no ven ni una zona verde. Yo lo hice una vez y estuve buscando y decía, ¿dónde están los oasis? No había ninguno. Por lo tanto, lo que debemos hacer es tratar toda esta región como una parte del puente terrestre mundial. Este es un concepto que creció, el puente terrestre creció de una propuesta que hizo el señor LaRouche y yo hicimos en reacción al derrumbe de la Unión Soviética. Y nuestra primera propuesta que presentamos en 1991 fue la idea de conectar a la población y los centros industriales de Europa con aquellos de Asia a través de los llamados corredores de desarrollo. Y usamos, después de estudiar a fondo las líneas existentes del tren transiberiano y de la vieja ruta de seda, porque ellos por razones geográficas son las zonas perfectas, y propusimos tener cooperación intensiva de todos estos países del puente terrestre eurasiático. Esta fue nuestra idea de un orden de paz para el siglo XXI. Al principio, tuvimos literalmente cientos de seminarios y conferencias al respecto. La gente decía, sí, eso sería una buena idea, pero es utópica. ¿Quién la financiaría? Pero creció al puente terrestre mundial, que ahora está en proceso de desarrollarse y se está realizando. Pueden. Esto es ahora en el proceso de realizarse, y lo que fue solo una idea al principio ahora está en diferentes grados de desarrollo por los gobiernos de China, de Rusia, Corea del Sur y otros. Y básicamente la idea es tomar el programa de desarrollo del Oriente Medio como una extensión de este puente terrestre mundial, porque lo que digo aquí y lo que vamos a desarrollar más y también más tarde Hussein Askari va a presentar puede funcionar si podemos convencer a los gobiernos de Rusia, China, India, Irán y esperemos algunas naciones europeas y esperemos un Estados Unidos que ha abandonado la política de relaciones especiales angloamericanas y vuelvan a la política de John Quincy Adams, de una alianza de naciones perfectamente soberanas, y entonces se puede llevar a cabo. Ahora, la principal prioridad debe ser una guerra en contra del desierto, porque uno de los principales problemas en esta región es, creo que tengo una gráfica, es la falta de agua dulce. Y
Para eso nos vamos a enfocar en tres principales problemas. Uno es el desviar el agua del Ártico, del centro de Asia, pero con tales proyectos como el tapón de Turquía, por ejemplo, y el acueducto de la paz de Turquía, que nunca se llevó a cabo, y debe incluir el plan Oasis, que ha sido propuesto por el señor LaRouche desde 1974. Y debe especialmente enfocarse en la desalinación con energía nuclear y de depósitos subterráneos de agua. Debemos abordarlo como cuando propusimos la Alianza Norteamericana Hidráulica y de Energía, que va a ser el proyecto de infraestructura más grande que la humanidad haya emprendido, que es la idea de tomar las aguas que van del Océano Ártico y traerlas con un sistema de bombeo a lo largo de las montañas rocosas hasta México. Y esto inmediatamente crearía 6 millones de trabajos. Y esto está siendo considerado en este momento por el Congreso estadounidense como resultado de nuestro trabajo. Ahora, la idea sobre esto es tener una intervención humana para elevar la biosfera a través de redirigir el agua en grandes cantidades, creando que se desarrolle la vegetación y después, con la ayuda del trabajo de la fotosíntesis, el agua se evapora de la vegetación y crea nubes y nuevos patrones de lluvia y nuevos patrones de clima regional. Y solo quiero identificar, eso viene después. Y quiero identificar algunos de los proyectos importantes que más tarde van a ser elaborados por Hussein, pero solo para crear el marco en lo que voy a decir después. Primero, queremos tener la cuenca del mar Aral que se desarrolle, porque el mar Aral se ha encogido a un 10% de lo que era su tamaño y actualmente es un problema muy agudo para todos los países del Asia Central. Esto fue el resultado del agotamiento a través de la monocultura en la era soviética y ha hecho que todos estos países se conviertan en tierras salubres, en donde los vientos redistribuyen la sal y las llevan a Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán y lastima la agricultura y la salud de los seres humanos. Segundo, queremos tener un proyecto de desvío de agua, por ejemplo, llevar el agua del río Pechora que va hacia el mar Ártico, hacia el río Volga a través del Kama, y esto eventualmente va a bombear 19 kilómetros cúbicos de agua hacia el mar Caspio con el sistema de canal hacia la región del Cáucaso. Esto fue un proyecto que ya existía en la era de Brezhnev y en ese momento solo costaba $4,000 millones, que obviamente no es tanto dinero, pero este proyecto después fue eliminado durante el periodo de Gorbachev. Segundo, queremos tener que los ríos Ob y Irtish se redirijan a través de un canal de 2.550 kilómetros, elevado 300 metros de altura, a través de un sistema de 6 bombas al lago Aral. Esto también va a ir al canal Sib-Aral. Ahora, al principio, solo 7% de la descarga de esos dos ríos van a bombear 27 kilómetros cúbicos de agua hacia el mar Aral. Y en la segunda fase, 60 kilómetros cúbicos a través de hacer más grande el canal para que sea capaz de llevar barcos más grandes. Entonces, siguiendo el canal Turkmen para que se use para viaje de barcos del Mar Negro hacia el canal Don Volga. Queremos construir un canal eurasiático a través de la parte rusa del Cáucaso a Afganistán y al Mar Aral. Entonces, Asia Central se conectará con el Atlántico vía el Mediterráneo.
y al Océano Índico a través del canal de Suez y hacia el Atlántico a través del Mediterráneo. Entonces, esto no solamente va a funcionar para barcos, pero también para una agricultura diversificada, porque el algodón es el cultivo que más usa agua y que no debe cultivarse en estas áreas. Ahora, si esto sucede, el mar Aral va a ser rico, lleno de peces, como solía ser, y la irrigación de esta área también va a moderar el clima. Otro proyecto es un acueducto subterráneo de 4 a 5 metros en diámetro que va a llevar agua del canal Turkmen hacia la zona central del Caspio, muy fértil de Irán. El agua se va a bombear a través de sobre las montañas Alborz hacia Irán y hacia las ciudades de Irán al oeste del Mashhad. Este acueducto se puede construir rápidamente porque estas regiones ya están bien conectadas a la línea ferroviaria eurasiática que van a través de Mashhad. El gobierno iraní ya ha iniciado varios de estos proyectos para pelear la diseminación del desierto y está trabajando con otras naciones del centro de Asia. El gobierno iraní quiere construir canales para los barcos entre el mar Caspio y el Golfo Pérsico, y hay otros proyectos muy bien definidos, unos que ya están en proceso, otros están en bosquejo y otros que están en la mente de los ingenieros. Por ejemplo, hay este proyecto que se llama el tapón de turco, que va hacia el sureste de Anatolia, y esto está modelado en la autoridad del Valle del río Tennessee y empezó hace 22 años y eventualmente va a tener 22 presas para la electricidad, administración de agua, irrigación y control de inundaciones. Y también va a estar en el sureste de Turquía y va a incluir 10% del área de tierra entre la cuenca del Éufrates y Tigris en los llanos del sureste. Eventualmente va a ser posible que 1.7 millones de hectáreas de tierra sean usadas para la agricultura. Esta área se localiza en las fronteras de Turquía, Siria, Irán e Irán, y con una población muy grande de kurdos, y esto obviamente es una de las zonas más candentes de la crisis, pero la perspectiva de desarrollo es la única manera en que la paz puede llegar a esta región y es un proyecto muy, muy impresionante. La parte central de esta tapón es la presa Ataturk, que es una de las más grandes en el mundo y lleva agua hacia las llanuras de Arran, Mardin y Ceylan-Pinar, haciendo posible aumentar la producción de la agricultura y la industria. En 1993, durante los acuerdos de Oslo, hubo un proceso de paz árabe-israelí, y la idea surgió de crear el acueducto de la paz turco. Esto nunca se llevó a cabo, pero la idea de traer agua a Israel y Palestina y Jordania y a los estados del desierto arábigo y de la región del Golfo, y un acueducto occidental hacia Ceyhan y los ríos Ceyhan, que ahora no se utilizan y van al Mediterráneo y a Adana a través de diferentes acueductos. Uno estaría en el oeste a través de Siria, Jordania, Israel, Palestina, y otro hacia Arabia Saudita, que eventualmente va a ser de 2.007 kilómetros de largo, y una hacia el este a través de Siria, Irak, Kuwait y otros estados del Golfo. Juntos son 3.900 kilómetros de largo y llevarían 16 millones de metros cúbicos de agua al día. Ahora, en 1975, el señor LaRouche viajó a Bagdad para la celebración anual del partido Baath.
donde él tuvo la oportunidad de hablar con muchos líderes del mundo árabe, y él visitó algunos de los sistemas de irrigación previas de Irak y regresó y tuvo la idea del plan Oasis. Esa es una idea muy importante de usar plantas nucleoeléctricas para la desalinación de larga escala de grandes cantidades de agua del mar. Actualmente, la Agencia Internacional de Energía Atómica y el gobierno de Irán, el Consejo de Cooperación del Golfo y Francia han hecho varios estudios del costo y la eficiencia de tener plantas de desalinación por energía nuclear en lugar de usar gas. Irán actualmente es el único país que tiene una planta civil nuclear en Bushehr y que ha trabajado a través de la colaboración de Irán y de Rusia. El diseño original de Siemens de principios de los 70 también tenía la idea de desalinación a gran escala de agua que no se ha incluido, pero Irán está planeando varios nuevos reactores nucleares, incluyendo para la desalinación de agua del mar. Los Emiratos Árabes Unidos actualmente tienen un acuerdo con la Corporación de Energía Nuclear de los Emiratos, que fue establecido en el 2009 en Abu Dhabi, y tiene un acuerdo con Corea del Sur para construir junto con la Corporación de Energía Eléctrica de Corea, KEPCO, para construir 4 plantas nucleares que traerían 1.400 megavatios de energía nuclear para que estén listos para el 2020. La primera se empezó en el julio del 2012. El gobierno saudita tiene planes de construir 16 plantas nucleares para el año 2030. La cooperación de los Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur incluye el entrenamiento de ingenieros de los Emiratos en Corea del Sur y Arabia Saudita. La intención original de la ciudad del rey Abdullah para la energía nuclear y renovable incluye un programa de entrenamiento. Esto realmente no ha continuado, por lo que sé. Actualmente, el talón de Aquiles de Arabia Saudita es que la mayoría de ellos dependen totalmente de fuerza laboral extranjera y conocimiento extranjero. Es muy obvio que si el plan LaRouche, el plan Oasis de 1975, se hubiera implementado, mucho del derrame de sangre y miseria se hubiese evitado. En diferentes momentos, líderes de ambos, Israel y Palestina, estuvieron de acuerdo con LaRouche de tomar este camino, esta dirección. Por ejemplo, el entonces canciller israelí Simón Peres y el primer ministro Yitzhak Rabin en 1985 iniciaron una campaña para un plan Marshall para el Oriente Medio. En el 93, cuando los acuerdos de Oslo fueron firmados, el mundo estuvo a punto de la realización potencial de estos planes. Pero hubo un gran problema, como Lyndon LaRouche enfatizó. Este plan de paz pudo haber tenido éxito solamente si inmediatamente la población de la región empobrecida, especialmente en Palestina, inmediatamente hubiera visto la maquinaria que remueve la tierra, que empezara a trabajar para que la población pudiera tener una perspectiva de un mejor futuro. Esto fue totalmente saboteado por el Banco Mundial y la comunidad internacional. El Banco Mundial tuvo una conferencia el 20 de septiembre de 1993 y explícitamente rehusaron el financiar los grandes proyectos de infraestructura de agua y de energía. Pérez y Rabin en ese tiempo hablaron de un presupuesto de 50,000 millones para lograr este programa. Ahora, 50,000 millones de dólares comparados con los casi 25 billones que se han usado para rescatar a los bancos estadounidenses muestra la proporción de estas cosas.
Ahora, lo que tenemos que hacer, tenemos que tener la extensión del puente terrestre mundial en esta región y debe ir junto con otros proyectos de infraestructura importantes, tales como el reverdecer el desierto a través de la administración de agua y construir las líneas de transporte. Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo ya están construyendo trenes internos y que se supone que van a terminarlos para el 2017. Y hay estudios para conectar a Arabia Saudita con Egipto a través del Golfo de Aqaba, a través de Sinaí. Esto estuvo llevándose a cabo por años, pero fue interrumpido por la crisis. El objetivo de este proyecto es construir conexiones ferroviarias, entre otras razones, para el viaje de los peregrinos musulmanes del norte de África a través del aire, mar y tierra. Otro proyecto es el puente en el estrecho de Bab el-Mandeb entre Yemen y Djibouti. Muestren la foto. Este plan lo hizo una firma danesa y básicamente se derrumbó con el derrumbe de la burbuja de bienes raíces de Dubái, pero podía ser una de las conexiones a través de tierra más importante entre Asia y el subsahara de África. La idea es construir un puente o un túnel a través del estrecho de Hormuz y renovar la idea conceptualizada hace más de 100 años del tren otomano alemán al-Hejaz, que conecte a las ciudades santas en el occidente de la península arábiga hacia Turquía a través de Jordania y Siria. El tren de Berlín a Bagdad existe y la idea es extenderla hacia la provincia del Golfo de Al-Hejaz, pero debe ser urgentemente modernizado. Arabia Saudita tiene planes para conectarse con el tren de Irak e Irán ya ha conectado una línea de tren del puerto en el Golfo de Bandar Abbas a Turkmenistán a través de la conexión Mashhad-Sarak, que fue establecida en 1996 y que restableció la vieja ruta de la seda. Esta conexión de 1996 fue un gran logro. Esto ocurrió cuando en Beijing hubo una gran conferencia con 34 países que participaron, discutieron proyectos de las 34 regiones a lo largo del puente terrestre eurasiático, y en ese momento Beijing declaró que la perspectiva a largo plazo de China. En ese entonces se interrumpió debido a la crisis de Asia del 2007-2008, pero el puente terrestre eurasiático está de nuevo totalmente en la agenda. Otra línea que entre Rusia, Irán y Azerbaiyán a través del Cáucaso a Europa se está construyendo. Actualmente, países individuales tienen varios proyectos en progreso. Algunos están ganando polvo y otros no se han trabajado los estudios de factibilidad. Ahora, ¿cómo resolvemos el problema de que tenemos algunos países ricos que tienen una falta de la fuerza laboral desarrollada? Algunos países son muy pobres y algunos tienen una fuerza laboral educada, pero no tienen los recursos. ¿Cómo obtenemos el desarrollo de la región como un todo? Con lo que debemos empezar es un concepto unificado, una visión de cómo esta región debe ser en 20, 40 o 50 años. Entonces, decidir entre todos los gobiernos envueltos, buscar este desarrollo como una política de evitar la guerra consciente. Debe haber conferencias preparatorias por los ministros de Transporte y de Ciencia y deben trabajar los detalles de este plan que hemos presentado en bosquejo, y debe anunciarse a la gente de esta región como la intención que se debe llevar. Debe haber una declaración en la tradición de la conferencia de Teherán de 1943, donde Franklin Roosevelt hizo
que su representante personal, el general Patrick Hurley, presentara una declaración con respecto a Irán que prometió la soberanía, independencia y la integridad territorial de Irán. Franklin Roosevelt también comisionó un programa de desarrollo económico y asistir en la construcción de la economía después de esto. Ahora, tomo una cita de esta declaración de Teherán, pero le cambio para que no solamente sea con respecto a Irán, pero que también a toda la región. Y solo voy a cambiar 3 palabras. La inauguración en todos los países del Gran Oriente Medio, en lugar de Irán, del patrón americano de autogobierno y empresa libre, va a ser el seguro de que los ingresos del desarrollo de los recursos de los países de la región van a ser dirigidos sustancialmente a la construcción de escuelas, hospitales, sistemas sanitarios, sistemas de irrigación y el mejoramiento de todos los edificios que contribuyan a la salud, la felicidad y el bienestar general de la gente de la región. Este plan de construir una nación debe ser mejorado a través de nuestra experiencia en la región y debe convertirse en el criterio para las relaciones de Estados Unidos hacia otras naciones que ahora sufren de los males de las minorías codiciosas, de los monopolios, agresión e imperialismo. Ahora, todo lo que es necesario es que Estados Unidos regrese a su tradición de los padres fundadores, de Benjamin Franklin, de Lincoln, de John Quincy Adams, de Franklin Delano Roosevelt. Y hay una tradición muy fuerte de así en los Estados Unidos. La pregunta naturalmente surge, ¿quién debería financiar esto? Uno podría preguntar de manera polémica, ¿cuánto vale evitar la extinción de la civilización? ¿Qué ocurriría si esto no se instrumenta? Yo les puedo asegurar que nunca se construirá en el mundo del viejo paradigma de la globalización, porque ese sistema está por desintegrarse en una explosión hiperinflacionaria. Por lo tanto, este sistema se tiene que reemplazar con un sistema de crédito en la tradición de Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, y la formación de un banco nacional. La Corporación de Financiamiento de la Reconstrucción de Franklin Roosevelt hizo eco de esta política. Se utilizó en el caso del Kreditanstalt für Wiederaufbau para desarrollar el Plan Marshall en Alemania en el periodo de la posguerra, y con la ayuda de esta política, Alemania se convirtió de un campo de escombros en 1945, en cuestión de unos cuantos años, en un milagro económico, el famoso milagro económico alemán que ha sido admirado por todo el mundo. Lo que se tiene que hacer, por lo tanto, es que cada nación que participa establece un banco nacional que otorga líneas de crédito para estos proyectos claramente definidos. Y luego se necesita un acuerdo de largo plazo multinacional entre los gobiernos, y ese acuerdo multinacional representa el nuevo sistema de crédito. Los créditos tienen que ser de largo plazo y de bajas tasas de interés, y se tiene que definir enteramente en base a los criterios de la economía física y conducir al aumento máximo de la densidad del flujo energético, que significa automáticamente que, por ejemplo, el petróleo no se usará para fines de combustibles, sino también más bien como un recurso para la producción química. Así es que no estamos buscando explícitamente la inversión extranjera, pero el sistema de crédito sí otorgará crédito para la producción futura de bienes físicos reales. Este es un concepto que casi nadie entiende a estas alturas, pero esta política de líneas de crédito para la producción futura, en comparación, a diferencia de los rescates para la deuda pasada, es algo muy decisivo que se entienda esto. Existe una muy buena posibilidad que en este periodo interino, entre ahora y el año nuevo, cuando entra el nuevo Congreso a sus cargos en Estados Unidos, existe la posibilidad de que en Estados Unidos la ley Glass-Steagall se instrumente.
Existe en este momento movimiento en todo el país, no solamente en el Congreso, en el Senado, sino también entre muchos bancos de ahorros regionales. Hasta los republicanos tienen una campaña significativa, algunas personas de Wall Street, hasta algunas personas en la ciudad de Londres, la City, han reconocido que todas estas reglas, la regla Volcker, la comisión Vickers, todas estas cosas como ponerle cercas a los bancos, todas las versiones tibias no han funcionado. Y solamente un regreso pleno a la política de Glass-Steagall de Franklin Roosevelt puede resolver el problema. Si eso ocurre, los bancos comerciales se colocarán bajo protección del Estado y los bancos de inversión tendrán que limpiar sus libros por cuenta propia, sin tener acceso a las cuentas de ahorros o los bancos comerciales o que se les rescate con dinero de los contribuyentes. Y en ese caso es muy probable que algunos de estos bancos tendrán que proclamar su quiebra. En ese momento se necesita un sistema de crédito porque no habrá liquidez suficiente para que funcione la economía. En ese momento, líneas de crédito para la producción futura, a diferencia a los paquetes de rescate hiperinflacionarios respecto a la deuda pasada, eso entrará en vigor. Esto se remonta a una política conceptual de Federico List y de la Unión Aduanera, el desarrollo económico de Alemania en el siglo XIX. Y fue Federico List quien en sus escritos hizo una diferencia muy clara entre el sistema británico y el sistema americano de economía. El sistema británico, como él lo describe ampliamente, se basa en el monetarismo, el libre comercio, comprar barato y vender caro, que es la política actual del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y todas las instituciones financieras principales que están por entrar a la bancarrota. El segundo sistema, el sistema del americano de economía, es totalmente diferente. Se basa en el supuesto de que la única fuente de la riqueza es el aumento de la productividad de la fuerza laboral y que, por lo tanto, es de interés del Estado que se desarrollen los poderes cognitivos de los ciudadanos de la mejor manera. Este sistema americano luego se continuó y se elaboró por Henry Carey, quien fue el asesor económico de Lincoln, que él presentó en su escrito El Sistema Americano de Economía Política. Y luego, alguien también casi desconocido, es el hecho de que a través de la influencia del embajador de Estados Unidos en Berlín, George Bancroft, y el amigo de su juventud, John Lothrop Motley, y Wilhelm von Kardorff, quien fue el fundador de la Asociación Central de la Industria Alemana, el canciller alemán Bismarck se volvió un seguidor del sistema americano de proteccionismo y se volvió un seguidor de Carey y también de List. La razón por la que Alemania se desarrolló en el periodo final de Bismarck y después de eso, de manera muy rápida, de una economía feudal que había sido para convertirse en una de las naciones industriales principales del mundo, fue por eso que Bismarck rechazó el libre comercio, rechazó el monetarismo y estableció proteccionismo estatal de la construcción del Estado. Ahora, lo mismo ocurrió en Japón con la restauración Meiji. Japón estaba aislada por siglos después de que había expulsado a los jesuitas y a algunos otros monjes. Estaba completamente aislado del resto del mundo. Pero luego, a mediados del siglo XIX, algunos economistas viajaron a Alemania y también a Holanda y llegaron a conocer los escritos de Federico List y Henry Carey y luego instrumentaron eso en la restauración Meiji. Y en cuestión de unos cuantos años, Japón también se volvió uno de los principales naciones del mundo. También la industrialización de Rusia bajo el conde Witte, quien era un seguidor explícito de Federico List, ocurrió exactamente de la misma manera.
Ahora, obviamente, lo que estoy diciendo ahora va totalmente en contra de las políticas actuales y va totalmente en contra del llamado proyecto de los 1980s que se lanzaron en realidad en 1975 por el Consejo de Relaciones Exteriores y por la Comisión Trilateral, quienes tenían un proyecto conocido como la desintegración controlada de la economía mundial. Ellos elaboraron unos 22 estudios, todos publicados por McGraw-Hill, y la tesis básica era nunca permitir que se repita el modelo japonés. Dijeron que se tiene que prevenir, decían, que el socialismo se combine con el mercantilismo, lo que eran las palabras claves para hablar de la industrialización de los países del tercer mundo. El problema es que si no paramos este tipo de pensamiento colonialista, no vamos a sobrevivir como especie. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lograr un salto consciente en la evolución de la humanidad. En vez de pelear unos contra otros respecto a recursos limitados y buscar supuestos intereses geopolíticos, tenemos que, en esta hora tan grave de nuestra historia, tenemos que definir las metas comunes de la humanidad. En la situación del Oriente Medio es un área donde tiene que ocurrir este cambio de paradigma. Y el segundo área son otras amenazas que también están amenazando la existencia del planeta en su totalidad. Tenemos el peligro de armas termonucleares, tenemos el sistema de defensa contra misiles de Estados Unidos y la OTAN, que Rusia considera inaceptable. Y eso se tiene que abordar de la manera en que el actual viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Rogozin, lo ha formulado con la idea de la defensa estratégica de la Tierra. Ahora, el señor LaRouche y un grupo de jóvenes científicos han elaborado un concepto que va en la tradición de la iniciativa de defensa estratégica que mi esposo había propuesto a fines de los 1970s y luego también a comienzos de los 80s, que era una propuesta integral para reemplazar las armas nucleares mediante armas basadas en nuevos principios físicos que luego se llegó a conocer como la Iniciativa de Defensa Estratégica. Es más, el presidente Reagan lo anunció como la política oficial de Estados Unidos el 23 de marzo del 1983. El gobierno ruso lo rechazó en ese momento con el argumento de que le traería más ventajas a Occidente. Y en ese momento, porque Reagan lo había propuesto 2 veces, que la cooperación estadounidense con la aplicación de estos nuevos principios físicos en la economía civil, y por lo tanto el argumento de Rusia en ese momento no era un argumento válido. Pero en ese momento el señor LaRouche dijo que si el gobierno ruso se mantiene en su negativa, se va a desintegrar en cuestión de 5 años. Nadie creyó eso, pero la historia lo ha comprobado. La Unión Soviética sí desapareció como resultado de este rechazo. Ahora, esta propuesta de la defensa estratégica de la Tierra, LaRouche ahora con su equipo han desarrollado una idea de la defensa estratégica del planeta, no solo de misiles termonucleares, sino también del peligro creciente del impacto de asteroides y de cometas, donde en la actualidad la humanidad no tiene todavía una tecnología disponible para evitar eso. Pero también la idea de una alerta previa, sistemas de alerta previa en contra de terremotos, clima extremo, erupciones de volcanes y así por el estilo. Ahora, todas estas son amenazas que no son específicas respecto a una nación, pero la supervivencia de la especie en su totalidad depende de nuestra capacidad de o controlar o adaptarnos a estos procesos. Este año, a principios de este año, 2 pequeños asteroides pasaron cerca de la Tierra a solamente 14,000 kilómetros de distancia. Este febrero del 2013, el asteroide con el nombre 2012 DA14, que tiene un diámetro de aproximadamente 45 metros y pesa unas 14,000 toneladas, también se acercará bastante a la Tierra. Probablemente no se estrellará con la Tierra, pero se puede volver un verdadero peligro para los muchos satélites que están en órbita
de la Tierra. Ahora una piedra más grande, 2011 AG5, pasará en el 2023 y 2028 cerca de la Tierra. En el 2040 podría haber un impacto de un asteroide con un diámetro de 140 metros, que esto ya podría conducir a la destrucción de una nación de tamaño mediano. Ahora, el impacto de un objeto muy grande, de unos 10 kilómetros de diámetro, creó un cráter de un diámetro de 180 kilómetros en Chicxulub, que se ubica en la península de Yucatán, en México. Ahora, es una buena hipótesis que este impacto creó las condiciones para la eliminación no solo de los dinosaurios, sino de aproximadamente 80% de todas las especies animales. El impacto grande más reciente ocurrió en Tunguska, en Siberia, en 1908. Este fue un objeto de unos 30 a 50 metros de diámetro. Sin embargo, creó un cráter del tamaño más grande que el área de Gran Nueva York, la ciudad de Nueva York. Como dije, en este momento, quiero que ponga la siguiente diapositiva. Aquí ven el tamaño del asteroide en comparación con la energía que produce y el efecto del impacto o de acontecimientos comparables. Y se puede ver que ya con un diámetro de 10.000 kilómetros tendríamos pues la extinción completa de la especie humana. Y en la siguiente diapositiva, aquí, la siguiente, aquí se ve que se sabe de la existencia de solo una pequeña parte de los asteroides. Hay muchos asteroides donde la ubicación todavía no se conoce, no está en la pantalla de radar. Ahora, en este momento, como dije, no existe ningún método para proteger el planeta Tierra. Y es obvio que estos asteroides no respetan el acuerdo de Schengen o otros acuerdos de fronteras. Así, ¿no sería sensato formar una cooperación internacional para defender a la humanidad en contra de tales amenazas? Esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar de uno de los partícipes en la conferencia de IGMAS, que se celebró en septiembre en Ucrania. Significa el Sistema Internacional de Observación Aeroespacial Global, y escucharemos lo que es el estatus actual de la investigación sobre este punto. Ahora, después del terremoto y tsunami que azotaron el área de Fukushima el 11 de marzo del 2011, obviamente no todo el mundo en el mundo reaccionó de una manera tan loca a este acontecimiento como fue el caso del gobierno alemán. En vez de eliminar la energía nuclear sin tener ningún sustituto adecuado e ir en la dirección de la utopía, de la descarbonización de la economía mundial, que es el planteamiento utilizado por el Instituto para Investigación Climatológica de Potsdam y el señor Schellenhuber, el comandante del Imperio Británico, como él orgullosamente se autoproclama, la descarbonización de la economía mundial, es decir, eliminar no solamente la energía nuclear, sino también gas natural, petróleo y así por el estilo, solo significaría una capacidad de carga de 1.000 millones de seres humanos. Ahora, contrario a esta política loca de los alemanes, muchas naciones aumentaron su investigación en el tema de los precursores sísmicos para los terremotos, las erupciones volcánicas, pero también identificar grandes incendios, clima extremo, y también integrar la investigación en la interacción de los diferentes efectos que ocurren antes de tales terremotos. Por ejemplo, anomalías en la gravitación, efectos especiales en la ionosfera, emisión de gases de la corteza terrestre, cambios en la temperatura de la corteza, inestabilidad de la rotación de la Tierra y otros fenómenos geoefectivos, como por ejemplo las actividades del Sol y así por el estilo. Obviamente,
necesitamos un sistema integrado de tal sistemas de alerta temprana. Y el próximo salto en la evolución de la humanidad también requiere, por esa misma razón, viajes espaciales tripulados, por la misma razón que el científico espacial Krafft Ericke, que participó en el programa Apolo, lo que él llamaba el imperativo extraterrestre. Ahora, él tiene este desarrollo bellísimo donde demuestra cómo la evolución ocurrió en la Tierra con el desarrollo de la vida primero en los océanos y luego conquistaron la Tierra con la ayuda de la fotosíntesis. Y luego, cuando aparece el hombre, las primeras colonias ocurrieron en las costas de los océanos y en las bocas de los ríos. Luego, con la ayuda del desarrollo de infraestructura, el hombre empezó a construir carreteras, canales y conquistó el interior de la Tierra. Luego, con la invención de los ferrocarriles, el hombre también fue capaz de penetrar más profundamente en los continentes, que es un proceso que todavía está ocurriendo, como vimos respecto a la falta de infraestructura en el Gran Medio Oriente. Ahora, Krafft Ericke tuvo la convicción de que el siguiente paso necesario para esta evolución tiene que ser la colonización del espacio, especialmente viajes tripulados al espacio. Al principio, en el llamado extranjero cercano, la Luna y Marte, pero luego en el futuro más allá. Ahora, con el aterrizaje, o más bien el amartizaje en Marte del vehículo Curiosity, por favor pongan la diapositiva de Curiosity, tenemos el adelanto fantástico de la capacidad futura de la humanidad. Con solamente 14 minutos de retraso, es decir, que es el tiempo que toman las señales que van desde las estaciones en la Tierra para llegar hasta Marte, ahora podemos tener impresiones sensoriales en Marte. Podemos ver, oír, hablar, podemos tener experimentos con láseres, podemos investigar las propiedades de Marte. Tango Lassie, remain strong. Tango Delta nominal. Yep. UDOCOM configured. Brim stable. Brim stable. UHF is good. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Ahora podemos ver los experimentos de este vehículo. Y esto nos da una razón tremenda, una base para el optimismo. Un optimismo que no existía o no ha existido desde el programa Apolo, donde cuando se le preguntaba a los jóvenes en ese momento qué querían ser como adultos, muchas veces ellos respondían, yo quiero ser un astronauta, un cosmonauta, quiero desarrollar estas cosas. Y esto ahora de nuevo podemos colocarlo en la agenda. La humanidad es la única especie capaz de descubrir principios físicos universales cada vez nuevos, principios universales en la ciencia y el arte clásico. Y la verdad no se encuentra en la llamada experiencia sensorial, sino en el proceso del progreso en el conocimiento de estos principios. Lo que le permite al hombre perfeccionar continuamente este proceso es su capacidad innata de creatividad. Nicolás de Cusa, el gran filósofo del siglo XV, lo llamó la vis creativa, el poder creativo del hombre. Cuando el hombre es creativo, descubre nuevos principios que corresponden a las leyes verdaderas en el universo físico y puede perfeccionar la biosfera mediante la intervención de la noósfera, como decía Vladimir Vernadsky. Ahora, el hecho de que el hombre puede descubrir estos principios es la prueba de que existe una coherencia sujeta a leyes entre la mente creativa y las leyes de la creación del universo físico.
Porque si una idea inmaterial, no material, una hipótesis, una idea, conduce a cambios y mejoras del universo físico, entonces tal coherencia tiene que existir, porque si no, no funcionaría. Esto también se llama ley natural. Y uno puede violar esta ley natural, la orden del universo, por ciertos periodos, pero uno no lo puede hacer por un periodo de tiempo largo, o si no, las leyes del universo te atacarán a ti. Estamos en este momento, en tal momento, donde la violación continua de las leyes del universo, la falta de aplicación de la creatividad como la base para nuestros procedimientos diarios, se está volviendo una amenaza. Y ahora tenemos una prueba moral total para la humanidad. ¿Existen o no suficientes seres humanos a la luz de la posible extinción a través de la guerra termonuclear? Hay suficientes que sean capaces de responder de esta manera. Ahora, se nos está poniendo a prueba. Se nos está poniendo a prueba si tenemos suficientes personas que están trabajando juntos en torno a un plan que claramente indica una salida. Nos pueden ayudar y formar parte de una movilización para convencer a los gobiernos del mundo para abandonar la confrontación geopolítica mezquina y hacer los tipos de cambios que son necesarios para garantizar la supervivencia de la especie humana. Yo sé que esto es posible. Yo sé que la mente humana es absolutamente capaz de lograr tales saltos, de pensar cosas en la imaginación, como lo hace un gran compositor, como un gran poeta, como un gran artista. Y creo que necesitamos tener la colaboración de la gente sabia del planeta, de los científicos, de los artistas, para un propósito común y la supervivencia común de la civilización. Ahora, yo no quiero minimizar el peligro, porque el peligro es absolutamente enorme. Yo creo que si la mayoría de la gente supiera qué tan cerca estamos de la guerra termonuclear, no dormirían. Y yo no quiero que ustedes se vayan de esta conferencia y duerman. Yo quiero que estén alterados. Yo quiero que estén totalmente alterados y preocupados, porque solamente eso les va a dar la energía para ayudarnos, para tratar de cambiar esto. Y la razón por la que soy optimista, de todas maneras, a pesar de esto, es porque si ustedes le hubieran mostrado una fotografía del Curiosity a un hombre de la edad de piedra, ese hombre de la edad de piedra probablemente hubiera dicho, bah, estás loco, eso no existe. Bueno, eso es solamente a unos cuantos miles de años atrás. Y si hacemos estos proyectos, lo que presenté, para desarrollar un nivel de razón en política internacional, un altiplano de cooperación entre naciones, entonces yo pienso que si pensamos dónde puede estar la humanidad de aquí a 1000 años, la siguiente y última diapositiva, por favor. En 1000 años, la humanidad puede estar más desarrollada en comparación con el hombre de edad de piedra hoy.